Muy bien, chicos. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy, ya para poder realizar la actividad o las actividades de esta semana número 2, ¿vale? Recuerden que estamos ya en el tercer parcial. De hecho, me parece que es esta clase, es otra, y ya comenzamos a trabajar en un proyecto. Y con eso terminamos prácticamente nuestro cuatrimestre y pues sobre todo con la asignatura. Bueno, el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy son los requisitos de la redacción y vamos a estar complementando lo del tema del día lunes. ¿Qué estuvimos viendo el día lunes? Todo lo de la argumentación. Entonces, ahorita nada más vamos a ver qué requisitos son los que yo necesito para poder escribir adecuadamente y obviamente que tenga una buena interpretación. Dentro de los requisitos de la argumentación tenemos la claridad, la precisión, la sencillez, la naturalidad y la concisión, que son algunos de los elementos que vamos a estar revisando ahorita. Bueno, nos dice que en concordancia con el trabajo interno que el escritor en formación debe de emprender, se proporcionan una serie de atributos que debe de tener siempre todo tipo de escrito. Y bueno, es importante que cuando nosotros estemos escribiendo, revisemos siempre el escrito que estemos haciendo, porque recuerden que a veces nosotros escribimos y lo mandamos, pero no sabemos si realmente tiene la interpretación o más bien si realmente se está enviando el mensaje correcto y adecuado. Es por eso que debe de ser muy importante la revisión de los mismos. Siempre hay que revisar antes de que nosotros estemos enviando, ¿vale? Y bueno, para esto nos dice que existen pues ciertos requisitos que nosotros debemos de realizar. Ahora, antes de que se me olvide, recuerden que tienen que tomar sus 2 capturas de pantalla. La primer captura de pantalla es donde salga su rostro y alguna diapositiva de estos temas que estamos trabajando ahorita, es decir, del contenido. Y la segunda captura es cuando tomen su participación en el chat. Entonces, para eso les voy a poner la pregunta aquí en el chat. Ay, permítanme. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué elementos consideras en la revisión de tus escritos? ¿Vale? Para que así ustedes respondan. ¿Qué elementos son los que ustedes consideran cuando revisan sus escritos? Y recuerden que cuando revisamos un escrito no estamos hablando de, pues escribí un libro o algo así. Simplemente cuando revisamos los escritos puede ser un correo, puede ser un mensaje, un WhatsApp, una publicación de Facebook, no sé, cualquier cosa que sea un escrito, no necesariamente tiene que ser un libro, un artículo o algo de la escuela. Entonces, cualquier tipo de escrito, ¿qué es lo que ustedes consideran cuando están escribiendo? Cuando lo revisan, ¿qué consideran? Que tenga buena ortografía, que tenga, que esté escrito correctamente, o qué es lo que están considerando. Bueno, y uno de los elementos que sí se deben de considerar a la hora de escribir es la claridad. Dentro de la claridad nos dice que los textos confusos a menudo pues son un resultado de la ausencia de los esquemas, es decir, de esa ambigüedad que en algún momento llegamos a platicar, ¿no? A veces pues llegamos a escribir y tenemos pues tenemos múltiples interpretaciones y esto es porque posiblemente no estamos siendo lo suficientemente precisos o claros al momento de que estamos realizando esa escritura. ¿Qué sugerencia tenemos para la claridad? Pues que podamos probar ciertas posibilidades, es decir, si nosotros vemos que hay una palabra que no se entiende o que tiene
más de una interpretación, pues la podemos cambiar, podemos utilizar sinónimos, podemos eliminarla también si es necesario quitar como tal esa palabra, ¿no? Que a lo mejor no nos está impidiendo que posiblemente lo haya buena interpretación. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí siempre es revisar nuestros escritos y saber si realmente está teniendo el objetivo del mismo. Y bueno, ¿qué sugerencias pueden dar para poder saber o para poder ser claros? Primero, pues hay que darnos pautas mentales antes de enviar ese correo, ese mensaje, ese oficio, esa tarea, esa petición, ¿no? Es decir, hay que leerlo varias veces. Si nosotros a lo mejor estamos en un problema y estamos solicitando que nos apoyen, que nos aperturen alguna actividad o eso, tenemos que despejar un poquito la mente para después regresar y volver a leerlo. A veces cuando estamos en una situación y decimos, es que sí lo revisé antes de enviar, sí, pero como estabas tan enfrascado en esa situación, ya no alcanzaste a observar si realmente pues tenía algún tipo de error. Otro sería seleccionar las palabras exactas, es decir, aquí depende muchísimo de la idea central. ¿Por qué esta imagen de Cantinflas? Porque recuerden que ya existe ese cantinfleo, ¿no? Que es cuando nosotros hablamos, hablamos, hablamos y no decimos o no es claro o no es preciso nuestro mensaje. Entonces aquí nos dice la Real Academia Española que cuando hacemos eso, pues refleja precisamente que una persona pues no está yendo al grano, es decir, no está yendo al punto principal. Y bueno, menos es más. Y una red social que nos ayuda mucho a identificar qué es menos es más es Twitter, porque ahí recuerden que hay un número de caracteres que nos permiten publicar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nos limitan a cierto número de palabras, ahí es cuando decimos, híjole, no puedo rebasar mi idea y tengo que hacerlo de esa forma, porque también depende de la intención, ¿no? Si estamos a lo mejor o por ejemplo, en Facebook o en todas esas redes sociales, que de pronto vemos cartas así enormes o mensajísimos como los que luego les he llegado a mandar en WhatsApp, que son muy largos, ya pierden la intención. ¿Por qué? Porque llegan a ser aburridos, porque a lo mejor las personas dicen, ay, no, qué flojera leer todo eso, se pierde el interés. Entonces también nosotros tenemos que ser muy precisos y evitar esa ambigüedad y también depende del ámbito en el que estemos. Otro punto importante es la precisión. Ya vimos la claridad y ahorita sería la precisión. En un escrito nos dice que a veces llegan a sobrar ciertas palabras que que nos impiden tener esa cohesión en el texto, es decir, que puede hacer que la persona que le esté llegando ese texto esté leyendo una, dos, tres, cuatro veces hasta que le entienda a lo que nosotros estamos escribiendo. Esto es porque no hay precisión, porque sobran palabras, porque hay ambigüedad. Y para esto, pues tenemos que realizar una serie de pasos. Ana María Maqueo nos dice aquí que ella sugiere que cuando nosotros estemos escribiendo y que estemos tratando de ser precisos, expresemos solamente lo que deseamos y que lo escrito no debe de tener ninguna otra interpretación, es decir, que cuando nosotros estemos escribiendo no dejemos duda a que la persona pueda decir, bueno, ¿cuál es la interpretación real, esta o la otra, ¿no? Es como cuando veíamos, creo que en primer parcial, sí, creo que era en primer parcial cuando veíamos algunas palabras que decíamos, ¿cómo? Había un ejemplo que decía, el perro de mi amigo, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay varias interpretaciones. Decíamos, ¿quién es el perro? ¿Tu amigo o tiene un perrito? Entonces, precisamente a eso se refiere. Y bueno, aquí nos dice que dentro de esta precisión debemos de trabajar hasta encontrar un término y de estructura que sea justo y adecuado. Recuerden que cada tipo de texto tiene su propia estructura, no es como que escribamos por escribir, sino cada uno tiene una estructura distinta.
y debemos de evitar la repetición de las palabras. Y para eso hay que usar siempre los sinónimos. ¿Sí? Esto es muy importante. Recuerden que por regla en un párrafo no podemos utilizar en más de una ocasión las palabras. Entonces ahí es cuando utilizamos la tabla de sinónimos para poder pues tener una mejor interpretación y una mejor escritura. Y bueno, también la consulta de diccionarios nos ayuda bastante con este tema. Ahorita podemos, pues nada más meternos a internet y ponerle sinónimo de la palabra X y nos salen pues varios. Entonces aquí nos permite sustituir esas palabras, nos permite poder pues tener un vocabulario un poquito más amplio y hacer las adecuaciones. Normalmente cuando una persona hace los escritos, siempre trabaja con borradores. Por ejemplo, las notas periodísticas, las canciones, mensajes publicitarios, discursos políticos, siempre se trabajan con borradores antes de que se haya la publicación, digamos, real. Entonces, esa podría ser también una muy buena opción, ¿no? El hecho de que nosotros hagamos un borrador previo a el envío, pues ya como tal de nuestro escrito. El comunicarse escribiendo, tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros estamos escribiendo, va a haber una persona a quien le va a llegar ese escrito, llámese correo, llámese mensaje, llámese mensaje de un comercial, ¿no? Lo que sea, siempre va a haber una persona o una audiencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es verificar que el mensaje sea el correcto, sea el adecuado, sea directo y sea preciso. Imagínense un comercial que durara 5 minutos. No, pues sería aburridísimo, o sea, de plano ya la atención de las personas se perdería y entonces la intención de las personas que venden ya no sería, ya no venderían, ya no quisiéramos ese shampoo, ese chocolate o lo que sea. ¿Por qué? Porque sería ya demasiado tiempo y los estaríamos cortando. Si así cuando salen en YouTube siempre les ponemos omitir, ¿no? Y esto es precisamente porque, y eso que duran segundos. Y esto obviamente se da porque el tiempo que tiene una persona de atención pues es mínima. Entonces aquí nosotros siempre tenemos que ir acordes, textos breves, directos y originales, que siempre hayan sido revisados previamente. O cuando nos dicen, ven que siempre les comento, cuando manden un correo, ejemplo, a servicios escolares, pongan su nombre, su matrícula, su carrera. Son elementos que deben de ir. Y a veces es tedioso y dicen, pero ¿por qué, maestra, tienen que llevar esos elementos? Bueno, pues porque servicios escolares atiende a toda la universidad. Entonces, si tú dices, soy Giovanni, van a decir, ah, sí, Giovanni. ¿Qué Giovanni? Ah, pues Giovanni Solís. Ajá. Y a lo mejor hay 4 Giovanni Solís, ¿no? De qué carrera, cuál es entonces es más fácil que nosotros nos anticipemos a dar esa información, a que estemos esperando a que ellos adivinen. Y bueno, otro punto importante es la sencillez y la naturalidad. Aquí nos dice que además de la preferencia de las estructuras sintácticas simples y eficaces, las oraciones en las que posiblemente se identifique esa claridad de la persona, el verbo que complementa, que son casi inconfundibles, el escritor debe demostrar esa predilección por las palabras que son familiares, es decir, por esas palabras que sí estemos manejando. A veces cuando decimos, no, pues ahorita voy a utilizar una palabra que, no sé, que casi no se escuche o una palabra que sea así, digamos que sí, que casi no se, casi no se esté utilizando, pues ¿qué es lo que llega a suceder? Que a veces pues no, dependiendo la audiencia, posiblemente va a ser una palabra que no sea comprendida y que pues obviamente la persona tenga que detenerse y buscar en el diccionario, buscar en su celular a qué se refiere esa palabra. Entonces, eso también nos permite que pues no sea sencillo el texto y obviamente no se esté comprendiendo, se va como que coartando, ¿vale? Y bueno, aquí nos habla acerca de los arcaísmos, que son las palabras o construcciones de desuso, como pues ciertas palabras que se deben de descartar. Entonces, hay palabras que ya casi no se utilizan, que son como
No es de que las palabras tengan una vigencia, pero sí hay palabras que son antiguas porque ya no son utilizadas casi. Entonces, aquí lo que nos dice en esta diapositiva, que los arcaísmos pues llegan a ser esas palabras que a veces sí nos impiden el poder comprender un texto. Entonces, de acuerdo a Casani, la palabra corriente a menudo tiende a ser mucho más corta, ágil y facilita precisamente la lectura del texto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escribir con sencillez, es decir, esas palabras que son del uso común, dependiendo igual, pues, a qué tipo de escrito sea, ¿no? Y bueno, la concisión aquí nos dice que demuestra una economía perfecta de las palabras y es el resultado a lo mejor de un borrador, de un análisis, de un tipo de esquema, de ideas centrales. Entonces, la concisión es como el paso siguiente que se da después de un análisis, de una lectura, de un análisis o de una lectura. Y bueno, aquí nos dice que la concisión es una cualidad que no solo favorece a la lectura, sino también demuestra que las personas que están escribiendo, en este caso, pues están desarrollando de manera correcta las ideas, ¿no? Es decir, ya están trabajando con la argumentación, que es el tema que estuvimos viendo la semana pasada. La argumentación nos permite justificar precisamente el por qué estamos a favor, en contra o el por qué estamos pensando, creyendo eso acerca del tema. Y obviamente esto nos permite llegar a la persuasión, tener planteamientos firmes, claros y justificables, es decir, un planteamiento pensado y racional. No es lo mismo decir creo, pienso, siento, a decir es eso porque lo leí, porque de acuerdo a este autor así lo mencionó. Entonces, cuando nosotros aprendemos a argumentar nuestras respuestas o lo que estemos realizando, obviamente en ese momento ya estamos hablando de una concisión. Y lo importante es no andarse, bueno, digamos, como se dice comúnmente, ¿no? No andarse por las ramas, sino ser un poquito más directos, decir realmente lo que deseamos y pues que cuando hablamos de esa concisión tengamos una estructura, tengamos una idea principal, una serie de ideas secundarias que pudieran distinguir pues el tipo de texto que estamos nosotros trabajando. Y bueno, la originalidad es otro de los puntos medulares que nosotros debemos de trabajar en este aspecto. Y bueno, la originalidad nos dice que no radica en cuestión del ingenio o el ser gracioso, sino en el empleo precisamente de esas palabras. Y bueno, a las que ya habíamos dicho anteriormente que son los arcaísmos, ¿no? Esas palabras que a veces ya nadie, bueno, no es de que nadie utilice, pero esas palabras que ya no son tan usables. Entonces aquí nos dice que la originalidad a veces tampoco llega a implicar la esencia o el aparentar de manera correcta todo el tiempo. ¿Qué significa ser original dentro de un texto? Bueno, reside en encontrar las palabras exactas para poder escribir esa poesía, para poder escribir ese correo electrónico, para poder escribir ese oficio, ¿no? Esas palabras que realmente sean generadoras de esas escrituras. Y bueno, ¿qué recomendaciones tenemos para ser originales? Bueno, para poder ser originales, pero no es originales como escritores, sino originales en la escritura. Primero, cultivar un gusto por la escritura, ¿no? Es decir, a lo mejor un taller, un curso, un diplomado, que podamos pues decir, pues si tengo mala ortografía voy a hacer un test en línea, no sé, algo que nos permita mejorar. Recuerden que lo importante es siempre identificar en qué no somos tan buenos para poder saber qué estrategia o cómo vamos a solucionar eso en lo que no somos tan buenos. La ortografía obviamente sería un punto medular. Y bueno, aquí nos dice que escribir mensajes para toda ocasión. Ejemplo, nunca va a ser lo mismo una invitación a una boda, lo que sea, y tampoco tampoco es lo mismo el dársela a la mejor a un amigo que dársela a otra persona. Entonces debe de tener, y nosotros debemos de ser capaces de escribir un mensaje tanto a los amigos, ¿no? Cuando hacemos una invitación, como a otras personas. Entonces, a eso se refiere.
¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, alguna situación? Le iba a comentar, Miss, de que, no, bueno, de Josué, que si lo podía aceptar, nada más que no quería interrumpir. Ah, pero es que ya se conectó después. Bueno, Ujú. Por hay que eso ver es el que, video. sí, por eso es que no lo acepté, ¿vale? Sí, Va. Bueno, si alguien falta de tomar su evidencia fotográfica, este sería el momento ideal porque ya no, ya la diapositiva que sigue ya no cuenta, ¿vale? Para que por favor vayan tomando su evidencia. Y bueno, en esta semana nosotros vamos a realizar 3 actividades que prácticamente van a ser, bueno, podrían decirse que son 4. ¿Por qué? Porque la actividad 1, que fue subir sus 2 capturas de pantalla del día lunes, supongo que ya todos lo hicieron. Y si no, recuerden que aunque tengan ya su cero y les haya yo puesto no hay actividad o no hay entrega o lo que sea, ustedes todavía lo pueden realizar. Entonces, háganlo por favor. Vamos a tener pocas actividades. Obviamente, al tener pocas, tienen mayor ponderación, ¿vale? O tienen mayor peso. Entonces, para que ustedes lo vayan considerando. La otra va a ser subir las 2 capturas del día de hoy, de esta presentación. Entonces van a tener que subir sus 2 capturas, que es donde esté saliendo su rostro y alguna diapositiva, y lo del chat. Ya está, no, ese creo no está todavía el espacio, ahorita checo, no recuerdo bien. Y la siguiente ya es realizar la actividad propia de la semana, que vamos a hacer un resumen y vamos a realizar un esquema libre, ¿vale? ¿Ya le puedo cambiar? ¿Ya todos tomaron sus evidencias? Sí, ¿verdad? Sí, Miss. Perfecto. Sí, Miss. Bueno, ahorita pues vamos a tomar nuestras 2 capturas. Bueno, se supone que ya quedó. Y después recuerden que trabajamos el tema de argumentación el día lunes. ¿Qué vamos a hacer del tema de argumentación? Un resumen acerca de la importancia que tiene la argumentación para el ingeniero en sistemas computacionales de una cuartilla. Entonces, nosotros podemos hacer el ejemplo de 3 cuartos a una cuartilla, no más porque si no ya estaría muy largo y menos creo que estaría faltando, entonces creo que de una hoja de 3 cuartos a completa, ¿vale? Para que ustedes así lo tengan presente. Y al mismo tiempo, en ese archivo vamos a agregar un esquema libre, el que ustedes quieran, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, una red semántica, el esquema que quieran, pero que sí sea un esquema definido, porque luego me ponen un esquema inventado, ejemplo, me ponen como un tipo mapa conceptual, pero de pronto tiene llaves y de pronto tiene imágenes, no, pues eso ya no. Entonces, un esquema, el que ustedes quieran, pero que sí esté definido, donde vengan los requisitos de la redacción, que son los que vimos ahorita: claridad, precisión, sencillez, naturalidad y concisión, qué es y ejemplo, ¿no? O qué es y características, ¿vale? Esto acuérdense que viene en la plataforma, pues las indicaciones. Sin embargo, aquí les comento, la actividad de esta semana que van a estar entregando va a venir un archivo con su portada, posteriormente va a venir su resumen de una cuartilla, después va a venir su esquema y la conclusión. Y eso es lo que tiene que venir en su documento de esta semana. Aunado a eso, van a realizar un test de ortografía. Yo les voy a poner ahí un link para que ustedes ingresen, realicen su test y lo único que van a hacer es compartirme los resultados y la reflexión de esos resultados. Entonces van a subir otro archivo donde venga su portada, los resultados, nada más la captura de pantalla y una reflexión, pero breve, un párrafo de máximo 5 líneas, breve. Nada más donde me digan por qué, dónde lo pueden aplicar, por qué es importante el hacer ese tipo de ejercicios, ¿vale? Eso es para esta semana, por favor. Y bueno, no sé si hay dudas, ¿no? Bueno, y no se les olvide que las tareas tienen un valor del 55%, las participaciones en las sesiones 15% y el examen 30%, que en este tercer parcial va a ser un proyecto. Ya la siguiente semana les voy a decir a qué se refiere el proyecto, porque va a ser la última
va a ser la última, ¿cómo se llama? La última semana de clases, digamos, de manera oficial, porque después de ahí ya nada más trabajamos en proyecto y se acabó. Y creo que tenemos una semana de vacaciones o algo así, ¿vale? Entonces, para que igual lo tengan presente. Cualquier duda, cualquier situación, mándenme un WhatsApp o también tenemos el correo o tenemos pues la misma plataforma. Y eso sería prácticamente todo, chicos. ¿Dudas? No, profe. Todo bien. No, creo que no. Quedó todo entendible. Perfecto, chicos. Bueno, pues si ya no tenemos ninguna duda y si ya no tenemos ninguna situación, pues les agradezco muchísimo. Nos vemos la siguiente semana y cualquier situación estoy para servirles, ¿vale? Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Bye, Gracias, bye. igualmente, hasta luego. Hasta luego, Adiós. profesora. Adiós, que estén muy bien.